Sobre todo agradecerles a los que aún tienen ánimo de continuar en esta última actividad de Chile Day 2015. Al igual que los paneles anteriores, la idea es generar una conversación. Lamentablemente, en virtud del tiempo, va probablemente a ser más corta de lo que nos hubiera querido y en el caso de mi rol voy a tratar de ocupar menos de 10 palabras por preguntas para que los expositores puedan explayarse. Así que sin más rodeos quiero presentar simplemente sin currículums, porque son todas personas conocidas, a Tamara Agnich, superintendente de pensiones, María Eugenia Wagner, directora de comunicaciones de MetLife, Juan Benavides, presidente de AFP Habitat, y Rodrigo Pérez, presidente de la Asociación de AFPs. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy día. Tamara, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, sin duda todavía hoy día no podemos conocer bien cuáles van a ser las conclusiones de la Comisión Bravo y por lo tanto no tiene mucho sentido adelantarse a eso, pero la Superintendencia de Pensiones, además de ser el fiscalizador, es también encargado de interpretar la ley y desde ese punto de vista conocer dentro del marco normativo actual qué cosas tú crees que puede impulsar la Superintendencia en sus distintos ámbitos de tal manera de poder mejorar las pensiones de los chilenos y chilenas. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, como tú señalas, Ignacio, hay todavía un trabajo pendiente de la Comisión Asesora Presidencial que yo creo que nos ha tenido tal vez un poco paralizados desde el punto de vista de las modificaciones que eventualmente pudiéramos implementar o avanzar con el objetivo final de mejorar las pensiones. Pero no ha sido tan así. Nosotros al interior de la superintendencia hemos estado analizando nuestro marco regulatorio y hay un ámbito que es reglamento, que no es modificación de ley y sobre todo considerando la sostenida baja en las tasas de interés a nivel internacional y por lo tanto la menor rentabilidad que han podido obtener los fondos de pensiones durante el último tiempo, es que hemos estado ya analizando la posibilidad de modificar el régimen de inversiones dentro de las facultades que tiene la superintendencia, que también son acotadas y está bien que sea así. Está bien que sea así porque requiere de ciertos consensos con otros órganos participantes, como es, por ejemplo, el Banco Central, para poder ampliar ciertos límites, cambiar la métrica de cómo evaluar el riesgo de ciertos instrumentos que permitan finalmente obtener mejores rentabilidades apuntando a lo que es el objetivo principal nuestro, que es un mejoramiento en las pensiones. Y como decía, necesitamos ese visto bueno del Banco Central, pero también la venia del Consejo Técnico de Inversiones y por supuesto el visto bueno final del Ministerio de Hacienda. Yo creo que con todos estos participantes, con una óptica siempre puesta en el objetivo final del mejoramiento de las pensiones, desde el ámbito regulatorio, creo que podríamos tener una mejora en el retorno final de los recursos que están ahí invertidos para las pensiones futuras. Muy bien, y vamos a volver a eso en unos segunditos. Voy a girar a otro tema. Quería preguntarte, Rodrigo, tuvimos acá recién un panel, si bien la reforma de pensiones y la Comisión Bravo todavía no entregan sus recomendaciones, hay un proyecto de ley que sí ha sido enviado al Congreso y que consiste en la creación de una AFP estatal. Te quería preguntar muy directamente cuáles son, a tu juicio, los beneficios y los costos de
poder eventualmente generar una AFP de esa naturaleza? Bueno, yo la verdad es que veo pocos beneficios, ¿ah? Creo que es una mala idea. Nos tocó ir a la Comisión de Trabajo de la Cámara a hacer una presentación, estudiamos este tema y básicamente porque primero no va a contribuir a mejorar las pensiones de todos los chilenos. La AFP estatal no va a poder hacer algo mejor significativamente que el resto de las administradoras, por lo tanto no va a tener un impacto en algo que es esencial de lo que todos queremos, que es hacer reformas que permitan acceder a mejores pensiones. Y por lo tanto, en ese sentido, no es una buena idea. Se ha planteado como objetivos para la AFP estatal aumentar la cobertura y la competitividad de la industria. Y cuando uno piensa en términos de competitividad, la situación que hoy día tenemos después de la reforma del 2008 se ha llegado a niveles de competitividad muy altos, donde tenemos algunas AFPs que han ganado las licitaciones, la última de hecho con una comisión que si uno la lleva a porcentaje de los fondos es prácticamente una comisión de custodia, es como un 0,2% de los fondos. El costo ha caído desde que partió el sistema al día de hoy de un 4,9% a poco más de un 1,2% de la renta. Y este anhelo de aumentar la cobertura creo que es muy difícil, porque si uno piensa hoy día hay 9,5 millones de afiliados al sistema de pensiones, es más que la fuerza de trabajo. Entonces, la verdad es que tenemos un sistema que tiene una amplia cobertura. Los problemas van más bien por otro lado, ¿ah? Lo hemos comentado, tenemos lagunas previsionales que son muy importantes, niveles de evasión, de subdeclaración, a un aumento en las expectativas de vida, etcétera. Por lo tanto, la AFP estatal no va a contribuir a pagar mejores pensiones y por lo tanto puede incluso también haber un tema de falsas expectativas en la AFP estatal. Entrando un poco más en detalle, yo creo que estos objetivos también son en alguna medida contradictorios y hacen pensar que puede ser una amenaza para la libre competencia, porque dice el proyecto que lo que se pretende es aumentar la cobertura llegando a las personas de rentas más bajas, a los independientes y a los que viven en las localidades más alejadas. Y eso al mismo tiempo de lograr bajar comisiones y aumentar la calidad de servicio. Entonces uno se pregunta cómo puede ser alguien que logre llevar una estrategia que implica mayores costos, ¿verdad? Porque llegar a los sectores más apartados, a los independientes, a los demás bajas rentas implica mayores costos, pero al mismo tiempo con mejor calidad de servicio y menores comisiones. Y ahí se plantea la duda de que esta eventual AFP del Estado no tenga juegue con alguna ventaja competitiva. Y en ese sentido, el proyecto que está como está presentado hoy día, nosotros creemos que no da plenas garantías de que vaya a ser una competencia con una cancha pareja. De hecho, tenemos dudas de que la constitucionalidad incluso de este proyecto, ¿verdad? Porque si bien es cierto la Constitución no prohíbe la entrada del Estado, aquí veo a distinguidos abogados que saben infinitamente más que yo de este tema, pero es algo que sabemos que la entrada del Estado a determinadas actividades económicas no está prohibida por la Constitución, pero hay un principio de subsidiariedad que debe cuidarse y debe hacerse en casos muy justificados. Y aquí creemos que no se ha demostrado que la AFP estatal sea el elemento necesario y más eficiente para cumplir con estos objetivos. Por lo tanto, incluso creemos que hay ciertas dudas constitucionales. Pero, insisto, el proyecto, más allá de los cuestionamientos constitucionales, no tenemos el tiempo para entrar aquí, pero hay ciertos temas que creo que es importante modificar en el proyecto si se decide, en cualquier caso, ir adelante con esta idea que consideramos que no contribuye a mejores pensiones. El proyecto como está requiere cambios muy significativos para garantizar que esa competencia se dé en igualdad de condiciones. Las AFP no le tienen miedo a la competencia, de hecho compiten intensamente por comisiones, compiten por calidad de servicio, compiten por rentabilidad, pero si no se cautela el hecho que este es
es un competidor que puede tener ventajas muy importantes, no las tenga, va a ser en el largo plazo muy perjudicial para los propios afiliados. Bueno, dependiendo del resultado de ese proyecto de ley, si en el panel anterior estaba Guillermo Larraín como presidente de Banco Estado, va a depender de qué pasa con la ley, si tenemos un nuevo invitado en este panel. Quería volver al tema que había presentado la superintendenta y preguntarte, Juan, porque Hábitat ha hecho algunas propuestas en relación precisamente a aumentar los tipos de instrumentos invertibles por los fondos de pensiones, en particular los referidos a los mercados de deuda y capital, pero privados. Y también si dentro de eso te pudiese referir en el fondo a la particularidad en el fondo dentro del sistema chileno que requiere que los afiliados puedan cambiarse de un fondo a otro o de una AFP a otro, el tema de que estos activos no tengan muchas veces un precio de mercado diario y cómo ustedes ven la compatibilización de esas dos cosas y permitir más alternativas para mejorar las pensiones. Bueno, los activos alternativos efectivamente son activos de menos liquidez, pero por otra parte los fondos de pensiones en general en el mundo entero mantienen estos activos porque precisamente por ser de menos liquidez son activos que tienen una relación riesgo-retorno mucho mayor, ¿ya? Y en ese sentido están ahí los fondos de acciones, de deuda, de inmobiliario. Y lo que hay que manejar es con qué prudencia se maneja. Efectivamente uno no puede estar llevando la generalidad de los fondos a un estilo de alta liquidez, pero sí se puede llevar una porción y puede efectivamente dar una mucho mejor mejora y mucho mejor rentabilidad para lo que son los afiliados en general. Entonces, creo que estamos hoy día limitando el mercado en esto. Creo que es una cosa que hemos conversado con la superintendencia en varias oportunidades, porque alguna forma de hacerlo es a través de fondos chilenos, que no es precisamente la forma de hacerlo, porque se limita una vez más el mercado, pero es una opción muy beneficiosa para el mercado y hay que tomarla. Antes de ir a María Eugenia, también preguntarle a la superintendenta, dado que comentó sobre este tema anteriormente, cuáles son los mercados también, o qué tipo de instrumentos podrían ser tanto de deuda, de capital o de otros. Bueno, va en la línea de lo que ha mencionado Juan. Nosotros hemos escuchado las propuestas de algunas AFP y en ese sentido estamos muy disponibles para avanzar en la incorporación de estos activos alternativos, para mejorar la relación riesgo-retorno y con ello también mejorar el desempeño de los fondos de pensiones que redunden en una mejor pensión a futuro. Pero ahí el dilema es cuánta proporción, qué métricas vamos a utilizar, cómo vamos a evaluar los límites que podemos poner a este tipo de activos que son más rentables, pero como tú también decías, son menos líquidos y por lo tanto no podríamos pensar en avanzar en un 100% bajo ningún punto de vista, pero sí con una proporción adecuada que nos permita mejorar el desempeño de las rentabilidades de los fondos de pensiones y que vaya en directo beneficio de todos los beneficiarios. En otro ámbito, María Eugenia, obviamente hay un ámbito que es el ámbito de las políticas públicas, ¿cierto?, por parte del legislador y del Poder Ejecutivo. Otra parte, la que le corresponde al regulador en sus atribuciones tanto de fiscalización como de supervisión. ¿Qué crees tú también que desde el punto de vista de las AFPs propiamente tal, pueden ser potencialmente mejoras o innovaciones con respecto a las pensiones? Mira, mucho. Sin perjuicio de todos los cambios en política pública y en regulación que se pueden hacer, desde las AFP yo creo que se puede hacer un trabajo enorme para justamente mejorar las pensiones de los chilenos. Todos conocemos más o menos que, o se habla siempre de que las AFP lo que hacen es invertir los fondos, cuidar la rentabilidad y maximizar la rentabilidad. Pero hay todo un trabajo que las AFP hacen
y que tiene que ver con el servicio que prestan y que normalmente no se ve. Y las AFP son las que no solo cuidan los fondos, los administran bien, sino que también atienden a las personas, tienen asesores, tienen sucursales y tienen el contacto del día a día con todos los afiliados. Y justamente nosotros tenemos hoy día una conciencia plena de que una de las principales razones porque hay un porcentaje importante de gente cuyas pensiones no son lo suficientemente buenas como para dejarlos más o menos tranquilos, es porque si uno mira de los afiliados, hoy día más o menos el 50% cotiza menos de 20 años, algunos cotizan 1, 2, 3 años. Ningún sistema de pensiones funciona con menos de 20 años de cotización. 20 años de cotización ni siquiera son suficientes con los aumentos de expectativa de vida, pero si uno piensa en algo que es menos de 20 años de cotización, eso no es una pensión. Por lo tanto, si nosotros hoy día sabemos que el 50% de la gente no llega a eso, es decir, en definitiva, no está cotizando para una pensión, ahí hay un trabajo enorme que hacer de contacto del día a día, de despertar el interés en las personas a la edad oportuna para que alcancen a ahorrar. Se dice que a las personas cuando son jóvenes no les interesa la pensión. Yo digo, les interesa pero no lo saben. Nos damos cuenta un poquito más tarde. Entonces, y las AFP sí sabemos que les va a interesar. Por lo tanto, hay un tremendo trabajo que hacer y los que realmente tienen el contacto del día a día de la cara, en la sucursal, en el asesor y que podemos usar todos los instrumentos de marketing que tenemos las AFP justamente para ir, nosotros llamamos educar, pero no es educar del sistema, conocer las reglas del juego, sino que justamente eso, despertar el interés, el ahorro, y la gente que sabe mucho de educación financiera lo llama cambiar el comportamiento. ¿Qué cosas podemos hacer para cambiar ese pequeño comportamiento de la persona para que decida, más joven, meter más recursos? Necesitamos aumentar las cotizaciones de las personas y eso es un trabajo que tenemos que llevar adelante las AFP como el canal de comunicación con la gente, en conjunto con el Estado y en conjunto con los trabajadores, con los sindicatos y también con las empresas. Muy bien. Antes de hacer las preguntas sin duda al público, y voy a excluir a Tamara de ponerla en una situación incómoda, dado que todavía la comisión no entrega sus propuestas, pero se han filtrado durante las últimas semanas a través de distintos medios de prensa especulaciones acerca de cuáles podrían ser eventualmente algunas de las recomendaciones de la comisión para mejorar las pensiones. Entonces me gustaría partir por ti, Rodrigo, si tienes acerca de las medidas que han ido apareciendo en los distintos medios, si hay algunas de ellas que consideren que son medidas efectivas para abordar en forma razonable una mejor pensión de todos los chilenos. Bueno, yo creo que lo primero, en primer lugar, es difícil opinar en base a los trascendidos que han habido, pero o sea, no tenemos, para poder opinar hay que tener el informe, leerlo y decir algo responsablemente, pero yo creo que lo primero es identificar el problema. Yo me acuerdo, hice el MBA, donde yo estudié, se ocupaba mucho el método del caso. Entonces se paraba el profesor adelante y decía, ¿cuál es el problema? Y llegaba uno, levantaba la mano y decía, el problema es que el gerente de finanzas, no sé qué cosa. Entonces después paraba otro la mano y decía, no, es que yo estuve analizando los anexos y decía, y el costo de producción, y en fin, y no había claridad de un grupo de alumnos que había leído un caso que tenía 30, 40 páginas sobre cuál era el problema. Y de verdad que en este tema de las pensiones que es tan complejo, tenemos que primero reconocer que las AFP han hecho su pega de administrar en forma rentable y segura las inversiones, superando largamente las expectativas, pero uno se pregunta, bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos sentados aquí si lo han hecho tan bien en esa materia? Y evidentemente es que la realidad laboral de muchos chilenos no es la que todos quisiéramos, y eso se refleja en las pensiones, y tenemos que reconocer que ahí hay un tema que tenemos que mejorar. Tenemos que tener claro, yo creo también, que no hay que hacer,
qué camino no hay que tomar en ningún caso. Y aquí la tentación puede ser grande de intentar resolver un problema rápidamente, y eso puede tener costos muy grandes en el largo plazo. Hace poco, yo espero que no sea por donde se proponga ir. No tengo ningún elemento para suponer que se va a proponer un camino como ese, pero hay que tener claro que al menos por donde no hay que cortar. Hace poco estuvo Richard Jackson en Chile, el presidente del Global Aging Institute, y trajo unos números bien interesantes sobre los cambios que han habido en el mundo en materia de esperanza de vida y tasa de fertilidad, y el impacto que estos tienen en las pensiones. Y mostró unos cuadros en los cuales comparaba los beneficios de un sistema de reparto y un sistema de capitalización. Y uno ve que en todos los escenarios las pensiones que paga un sistema de capitalización son mejores que las de un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en Chile, porque esos chilenos ya no nacieron, es que vamos a pasar de tener 6 trabajadores 6 chilenos en edad de trabajar por cada chileno en edad de jubilarse al año 2050, es decir, prácticamente mañana, para efectos de las pensiones, a 2 a 1. Entonces, lo segundo, no, digamos, abrir los oídos a cantos de sirena, que pueden ser muy atractivos en el corto plazo. Y con respecto a lo que hay que hacer, bueno, teniendo claro este diagnóstico de cuáles son las causas que están afectando las pensiones de algunos chilenos, porque quienes cotizan regularmente sí pueden acceder a muy buenas tasas de reemplazo, atacar las causas de estos problemas. Hoy día estamos ahorrando poco, la tasa de cotización en Chile es poco más de la mitad que la del resto de los países de la OECD, tenemos niveles de evasión y subdeclaración que son muy altos, y por lo tanto tenemos que ver, y esto lo dijo un premio Nobel que estuvo aquí en Chile, Merton, dijo hay 4 caminos posibles para mejorar las pensiones, dijo ahorrar más, trabajar más tiempo, invertir de una manera más eficiente pensando en la pensión y no en el capital a la edad de retirarse, o tomar más riesgo con las inversiones. Yo descartaría esta cuarta alternativa, ¿verdad? Y creo que él tenía mucha razón. Y las propuestas que hemos hecho van en el sentido de aumentar el ahorro, disminuir las lagunas, poner incentivos para alargar el tiempo en que trabajamos. Muchas gracias, Rodrigo. Una de los feedback que recibimos durante los paneles anteriores, y nosotros somos muy rápidos para reaccionar, es que el ideal es que hubiera la mayor intervención del resto de la audiencia, que esto fuera lo más interactivo posible. Así que yo me voy a callar con mis preguntas y voy a dejar que, por favor, el que quiera pueda hacer las preguntas que correspondan. Gracias. Yo quería preguntarle en general a todos los miembros del panel, más que específicamente a uno. Hemos visto que los seres humanos cada vez viven más, entonces ya la esperanza de vida en Chile es más alto. Esto es un problema para efectos de las pensiones. Pero por otra parte, uno ve que todos los mensajes de la autoridad son a trabajar menos. Yo no he oído a ningún político que salga a la televisión a decir que le pido a los chilenos que trabajen más. Siempre en menos horas, menos trabajo, más beneficio. Tampoco he visto ningún político que diga a los alumnos que estudien más, sino que salgan a la calle a defender sus intereses. Entonces, el tema aquí, la pregunta es: ¿qué opinan ustedes de esto, que es algo tan elemental, pero que es una realidad? Que tenemos que trabajar más horas, tenemos que trabajar más tiempo y tenemos que jubilarnos más tarde, y tenemos que crear conciencia en la juventud que hay que trabajar, y en los mayores también, para poder ahorrar. Y si ahorramos, vamos a tener una mejor pensión. Pero si toda la autoridad, el mensaje es el contrario, entonces no vamos a ninguna parte, y ahí no hay ningún sistema, por más que ustedes se reúnan 500 veces, que llegue a algún destino. Muchas gracias, André. Sí, le solicito las preguntas lo más cortas posible. Tamara, por favor. Yo creo que, como señaló María Eugenia, tenemos una
un instrumento que es muy potente y que está en las manos de todos nosotros, que es la educación financiera previsional. Y en ese sentido lo hemos estado conversando con las propias AFP, con la asociación y también con los otros reguladores. Esta es una tarea que uno solo no vamos a conseguir más que una raya en el agua. Por lo tanto, si es que aunamos los esfuerzos en esa materia y podemos dar los mensajes correctos en los lugares correctos, debiésemos tener un resultado más favorable de lo que hemos tenido hasta ahora. Octubre es el mes de la educación financiera, que si bien nace como una iniciativa de la Superintendencia de Bancos, hemos sido invitados ya hace un par de años a participar y este año puntualmente ya hemos coordinado con la Superintendencia de Valores, con la Superintendencia